La humanidad aún no conoce la verdad, porque si la conociera, sería libre de tanta corrupción e injusticia. Jesús dijo claramente que si permaneciéramos en su palabra, conoceríamos la verdad y esa verdad nos haría libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8 del 31 al 32. ¿Cuál es esa verdad que no conocemos? Precisamente de eso trataremos en este estudio. Podemos encontrar la definición de verdad en la Wikipedia, que dice de la siguiente manera: La verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. El término se usa en un sentido técnico en diversos campos como la filosofía, la lógica, las matemáticas y la ciencia. Pero hay quienes se atreven a decir que la verdad no existe. ¿Qué significa que la verdad no existe? El escéptico duda o está en desacuerdo con lo que está comúnmente aceptado como verdad. La palabra escéptico viene del griego skeptikoi, de skeptestai, que significa examinar. ¿Quién fue quien dijo que la verdad no es absoluta? Lo dijo Federico Nietzsche. No hay hechos eternos, como no hay verdades absolutas. Pero se contradice a él mismo, cuando en otra cita dice: A veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que se destruyan sus ilusiones. ¿En qué quedamos por fin? ¿Existe la verdad o no? Si asumimos su primera afirmación de que no hay una verdad absoluta, entonces todo lo que dice no es verdad en absoluto, puesto que, como él dice, no existe la verdad absoluta. Si la verdad no existiera, todas las ciencias serían absurdas por el simple hecho de buscar algo que no existe. Sócrates andaba mucho más cerca en su definición de la verdad, cuando dijo: Si hay una verdad, no está en este mundo, porque si la verdad es absoluta, no puede haber carencia, no puede ser una parte, tiene que ser el todo. En otras palabras, Sócrates nos está diciendo, en esta frase, que la verdad absoluta debe tener una validez cósmica, eterna, total y definitiva. A eso es exactamente a lo que se refería el Maestro de Maestros, o sea Jesucristo, cuando mencionaba esa verdad que nos daría la verdadera y total libertad. Pero, ¿existe esa verdad? Claro que existe, pero la humanidad perdió la capacidad de verla o comprenderla, cuando adquirió su, falsamente conceptuado, libre albedrío, o sea, cuando comió, alegóricamente, de aquel árbol prohibido de la ciencia o conciencia, en el paraíso o Edén. ¿Se entiende? Resulta paradójico que sus ojos racionales, o sea, los ojos de su inteligencia, fueron cerrados, en lugar de ser abiertos. Lo explico de la siguiente manera: el ego natural que nació de la autoconciencia, nos hizo creernos dioses, con la capacidad de crear nuestra propia e individual verdad. Otra paradoja es que, la verdad absoluta, sí existe, y por tanto, el libre albedrío, prácticamente, no existe y es falso, sobre todo, cuando nos sujetamos o nos apegamos, voluntaria e inteligentemente, a esa única verdad. ¿Recuerdan quién fue el que dijo que él era el camino, la verdad y la vida? Nuestro desmesurado ego, adquirido en aquel acto de desobediencia en el Edén, nos impide ver esa verdad de que el libre albedrío es una ilusión creada por nuestra propia autoconciencia y que nos alejó o separó de esa verdad absoluta de la inteligencia cósmica a lo que llamamos Dios. Esa gran verdad nos repugna naturalmente, porque niega nuestro ego y nos impide ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Nos gusta más tener nuestra propia verdad, aunque sea falsa. Que ataquen lo que quieran, pero no a tu yo consciente que te hace como Dios. ¿Cierto? Nos gusta más lo que nos dice el padre de la mentira, Satanás. Después de todo, ¿a quién no le gusta ser como Dios? ¿Puedes entender qué fue lo que pasó con el pecado aquel? Si no lo puedes entender, lo siento, es que aún no estás capacitado para conocer la verdad que te hará libre. Me preguntarás, ¿y qué entonces, de la libertad de pensamiento que Dios nos otorgó? La libertad de pensamiento es una etapa evolutiva que debemos superar con esa misma inteligencia o libertad de pensamiento. Es cierto que Dios nos otorgó esa libertad, pero no para fines egoístas y perversos. La inteligencia, evolutivamente hablando, debe trascender al ego y eso es lo que no ha sucedido. El ego es una etapa infantil de la humanidad, la cual no hemos logrado superar porque no conocemos esta verdad primordial.
La inteligencia, para funcionar correctamente, debe ser lógica pura y objetiva. Entendamos que, la lógica pura y objetiva es la verdadera madre de las ciencias exactas. Solo puede haber una lógica objetiva porque cualquier lógica subjetiva, simplemente, no funciona y conduce al error y falsedad. El grueso de la humanidad, aún no ha aprendido a pensar con lógica pura y objetiva. Por eso es que no puede entender esta verdad, que consiste en que, solo puede existir una inteligencia absoluta y objetiva, con validez cósmica, absoluta y total. Cuando nos apartamos de esa lógica total, fue cuando se nos otorgó la capacidad de desobediencia con el supuesto libre albedrío. Ese era el error o pecado que Dios nos quería evitar, como un padre que educa a su hijo. La verdad es que nuestra inteligencia no ha sido capaz de comprender que solo existe una inteligencia a la cual llamamos Dios. Y ese es el verdadero mensaje de Jesucristo. ¿Se entiende? La verdad es que, cuando somos inteligentes, usando nuestra capacidad lógica en forma pura y objetiva, todos somos uno, como lo dice Jesucristo mismo. Y porque esa verdad no la hemos entendido, asimilado o conocido, es que no podemos salir de nuestras estúpidas guerras egoístas y fratricidas. Algún día entenderemos que nos matamos a nosotros mismos, cuando matamos a otros. Los ángeles, mensajeros del cielo o extraterrestres avanzados, están esperando que logremos entender esto. La Biblia predice que no todo el mundo logrará conocer o entender esta verdad. Esa es la razón de la abducción, rapto o arrebatamiento selectivo que viene, como se predice en la Biblia. No se trata solo de los más buenos y nobles de sentimientos, sino también de los más inteligentes. Veamos cómo lo dice Jesús mismo en la Biblia. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, del 40 al 42. Se puede notar, por lo que dice esta cita, de que, realmente, se trata de un acto de selección de humanos, por parte de estos ángeles, mensajeros enviados del cielo o, extraterrestres. Así es, mis amados congéneres, la verdad de la que hablaba Jesús es más científica y racional de lo que siempre hemos pensado. El caso es que, algunos extraterrestres negativos, demonios o enemigos de la humanidad, han oscurecido las verdaderas enseñanzas de Jesucristo, hasta convertirla en una religión ciega, oscura y dogmática. Desafortunadamente, son muy pocos quienes comprenderán o conocerán esta verdad y más pocos aún quienes la pondrán por obra, y, por eso, estamos condenados a un apocalipsis venidero. Quienes provocan las guerras, no entienden que se dañan a ellos mismos. Su acendrado egoísmo corrupto no les permite comprender esta verdad tan fundamental y cósmica de la convivencia armónica con las demás comunidades intergalácticas. Solemos decir que la ciencia de las matemáticas es la más exacta de todas las ciencias, pero somos incapaces de ver que la lógica objetiva es la que le da esa exactitud. Por ejemplo, la psicología estudia cómo piensa la humanidad. Pero la lógica, que, en sí misma, es la madre de las matemáticas, estudia cómo debiera pensar esa misma humanidad. Si fuéramos realmente objetivos al aplicar la lógica, entonces nos daríamos cuenta de que todos pensamos igual, al llegar a las mismas conclusiones y resultados. Esto no significa que perderíamos nuestra personalidad o capacidad de pensamiento propio, todo lo contrario. Seríamos capaces de comprender mucho más acerca de nosotros mismos y de nuestro papel en la punta del fenómeno evolutivo global. Seguiría funcionando nuestro libre albedrío. Pero apegado y sujeto a la verdad absoluta de la lógica pura, como realmente sucede con esos ángeles o extraterrestres positivos que se sujetan a la voluntad de la inteligencia divina que les envía a este planeta. Veamos la definición de lógica pura, según la inteligencia artificial de Google. La lógica pura es una estructura formal matemática que se estudia como lógica universal. Por otro lado, la lógica aplicada o no pura es un fenómeno que tiene una estructura lógica subyacente. Esa lógica aplicada, no pura y subyacente, de la que nos habla aquí, es precisamente la lógica informal, impura, subjetiva y mezclada con nuestro ego. Ese, mis amados congéneres,
es el error o pecado original que traemos desde nuestro nacimiento, como individuos y como especie. ¿Todavía me siguen? La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, define de esta manera. La lógica es la ciencia que estudia la corrección de los razonamientos, tanto formales como no formales. Se considera que la lógica tiene su origen en la filosofía y su aplicación en las matemáticas. La lógica trabaja con conceptos, definiciones, proposiciones y argumentaciones formales. Se puede dividir a la lógica en lógica formal y lógica informal. En otras palabras, somos nosotros mismos quienes aplicamos mal nuestra capacidad de inteligencia lógica cuando no la usamos con objetividad o formalidad. Como ya lo he enseñado, la Biblia le llama pecado a lo que realmente es un error de inteligencia lógica cuando ésta es influida por nuestro ego. Cuando aprendamos a pensar sin ego, con lógica objetiva y formal, entonces seremos verdaderamente inteligentes y seremos capaces de darnos cuenta de que todos somos una sola unidad y de que pensamos exactamente lo mismo. Mientras tanto y llega ese utópico día. Como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo, porque cada cabeza tiene su propio ego, su propia inteligencia corrompida, miope e incapaz, para conocer la verdad que nos hace libres y que constituye, en sí, el verdadero libre albedrío. Espero que todo lo expuesto hasta aquí se haya entendido. Gracias.